ahora a tocar un tema que tiene que ver con estas fechas. Yo te invito a que vayas a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a aprender acerca del nacimiento de Jesús, que probablemente tú dices, ah, sí, esa película ya la vi. ¿Sí o no? Tú sabes en qué lugar nació Jesús. ¿En qué lugar nació? Ah, no saben. ¿En Belén? ¿Seguros? Ok. ¿Y dónde creció? Nazaret. ¿Y dónde ministró? Galilea. Varias regiones, varias regiones. En Jerusalén no hizo mucho ministerio, como cosa curiosa. Por eso es que un profeta no es recibido en su propia tierra y por los suyos, algo que también el Señor Jesús vivió. Pero vamos en algunos casos yo creo que vamos a recordar algunas cosas relacionadas al nacimiento de Jesús, pero probablemente vas a aprender otras como tu servidor. Esto es algo que siempre pasa en nuestro caminar con el Señor. Algunas cosas las aprendemos, otras ya las aprendimos, las recordamos. Pero qué bueno va a ser parar en este momento y reconocer que ha nacido el Rey. Ha nacido el Rey. A veces los nacimientos nos hacen ver a un Jesús, un bebecito, popochito, crespito, panzoncito, envuelto en pañales, y bien bonito, ¿verdad? Bien bonito ahí en el nacimiento, y sí, seguramente Jesús pudo ser así. Pero hay algo que Mateo, en capítulo 1, se ocupa es de recordarnos que quien ha nacido es un rey. Nosotros, en nuestro contexto, no entendemos muy bien de qué se trata esto. Yo creo que hay países que todavía conservan monarquías, aunque no tienen las potestades que tenían los reyes de antes, pero sí entender de que esta es una época donde se celebran muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué se celebra en Navidad? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo hice la pregunta antes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más se ve en esta época? ¿Qué es lo que más se ve? Regalos. ¿Y qué necesitas para los regalos? Plata. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener esa plata? Trabajar o ahorrar. Pero ¿qué más necesitas según la creencia de estos días para que tú, cuando estabas pequeño y esperabas tu regalo, ¿de quién lo esperabas? ¿Y por qué lo esperabas? O sea, ¿estabas seguro de que el 24, cuántos esperaban hasta las 12 de la noche del 24 para abrir su regalo? Este es el grupo de los juiciosos. Okay. ¿Cuántos no esperaban? Este es el grupo de los desjuiciados, ¿verdad? Impacientes. No, mentira. Pero hay mucha creencia, hay mucho alrededor que cuando uno observa lo que la Biblia enseña y lo que vamos a ver en esta oportunidad, antes de comer buñuelos y natilla y todo lo que hay allá, y pasar un buen tiempo, que de eso se trata también. Pero hay muchas cosas alrededor que han desviado la atención incluso de los creyentes en esta fecha. Yo creo que todos estamos conscientes del evento, estamos conscientes de que Navidad procede de la palabra natividad y que está relacionada a Jesús. Pero has oído en las películas, sobre todo, si buscas en Netflix o en otras plataformas, Prime, yo no sé cuál es la que tú tienes. Pero entonces todo lo que habla de Navidad es el espíritu navideño. ¿Sí lo has escuchado? ¿Y cuál es el espíritu navideño? Comer buñuelos, paz, nos ponemos a cuentas, cantamos villancicos, el día de las velitas, ¿verdad? Y la pasamos rico. Y yo pienso, qué bueno que podamos disfrutar de todo eso. Pero esto me hace recordar que el mundo trata de desviar nuestra atención y sabemos que detrás del mundo, que es contrario a Dios, sabemos quién está detrás, es el diablo, el enemigo de Dios. Y sutilmente ha introducido elementos que distraen nuestra atención de la verdadera razón de la Navidad. Sobre eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, verso 3 dijo, pero temo que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva. Esto es lo interesante, miren. Vuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, dice, sean de alguna manera, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar en esta época navideña? Es que aunque todas esas cosas son bonitas, qué bueno los regalos, qué bueno la prima, y no me refiero a la familiar, ¿verdad? Sino la prima, qué bueno todo eso, qué bueno el tiempo familiar, qué bueno si vas a poder visitar a tus familiares, o qué bueno si ellos vienen acá a Bogotá a visitarte, qué bueno todo eso, y abrir los regalos a las 12 de la noche del 24, los juiciosos, ¿verdad? No abrirlo antes, yo no sé, siempre y cuando nuestros sentidos no estén totalmente distraídos del evento más importante y de lo que implicó el nacimiento de Jesús. Esto es importante. Sabes que en la historia se sabe que hay algunos elementos de la Navidad que conocemos el día de hoy que tienen un origen cristiano. Yo no sé si tú sabías que los bastones de colores rojo y blanco se usaron en relación al nacimiento de Jesús. Quien los ideó lo que trató de hacer es una decoración que nos recuerde que el rey nació, que el Mesías fue enviado, que fue la promesa que Dios hizo, la cual cumplió. Pero también hay otros elementos. Yo no sé si has visto la película del Grinch. ¿Cuántos se consideran Grinch? No, no lo digas, no lo digas. Anoche vimos con mi esposa el Grinch. Nos causa mucha gracia. Pero es interesante porque en el original de este personaje, el Grinch es como aquel que se robó la Navidad, porque odiaba todas estas cosas que distraen la atención de lo que, según el contexto de este personaje, se pierde el espíritu de la Navidad. Y nunca dicen cuál es el espíritu de la Navidad. Pero hay otro personaje que sí, en nuestra sociedad, se ha robado la Navidad. ¿Y sabes quién es? 302. Sí. Dilo. 33. 76. 32. ¿Quién te da el regalo o qué le dicen a los niños el día de hoy? Ay, hermano, pero no sea así, si es algo noble, es algo lindo. Y yo pienso, no es tan grave. Lo grave es que estemos enseñándole a los niños una mentira. Porque en realidad cuando nosotros les damos algo a nuestros niños es el trabajo de los padres, que es dado por la potestad del Señor. El Señor es el que nos provee, Él nos da trabajo, Él nos da salud. Y entonces en lugar de decir que Santa Claus o Papá Noel, ¿cuántos creen que Santa Claus existe? ¿Cuántos llegaron a los 5 años pensando que existía? Sí, o sea, los papás, es algo que se transmitía. ¿Cuántos llegaron a los 35 años? Uno piensa, no hermano, o sea, ¿qué le pasa? ¿Sabes que el texto que vamos a revisar va a ser una predicación un poco más corta en tiempo de lo usual por todo el programa que hemos tenido y para que puedas devolverte a tu casa tranquilamente, temprano? Pero Mateo parte en el capítulo 1 y muestra una genealogía que la ve necesaria para demostrar que Jesús es el rey, que tiene las credenciales para gobernar tu vida. Es algo que expuso a los judíos, en este momento no está pensando en la iglesia, aunque ahora por supuesto nosotros podemos comprender tantos aspectos de esto. Pero el Espíritu Santo está guiando a este hombre que se está dirigiendo a judíos, a los cuales debe persuadir para que entiendan que ese bebecito, para que entender que ese evento histórico se trata de alguien que es no solo un rey, es el rey. Es el rey de reyes. Es el que tiene los méritos, es el que tiene la dignidad, como te pongo ahí. La Navidad es una época para recordar que nació el rey y que este rey es digno de gobernar tu vida. Y espero yo que conforme avancemos en el texto, tú te vayas persuadiendo de algo que, como te dije, ya sabes. Pero a veces es bueno retomarlo y entender que Jesús nació para ser el rey, para ser tu rey, para que Él pueda gobernar tu vida. Y lo primero que hace es hablarnos del linaje. Tú sabes que en la monarquía esto es necesario. En las que tú conoces, llámese en el Reino Unido,
si lo prefieres Inglaterra, todavía existe la monarquía. Y es indispensable que haya un abolengo, que haya una línea de sangre. Sabes que el día de hoy, muy pocos saben acerca de su genealogía, de sus antepasados. Tú podrías decirme cómo se llama tu papá, no me lo digas, pero yo estoy seguro que lo sabes. O cómo se llamaba, o se llama, espero yo, tu abuelo. ¿Sí puedes decirlo? Ah, sí, mi abuelo se llama Rafael. Él ya partió a la presencia del Señor. Pero, ¿cómo se llamaba tu bisabuelo? Abdulio. Esos nombres que se usaban, ¿verdad? Hace mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba tu tatarabuelo? O sea, uno dice, no, es algo que no se acostumbra. ¿Sabes que el día de hoy es posible ver tu árbol genealógico, de dónde vienes, por medio del ADN? Julio Contreras nos estaba compartiendo y él me mostró una aplicación donde te hacen una muestra de ADN y es impresionante cómo uno empieza a ver que, sí, yo vengo de Valencia, España, ¿verdad? Tengo sangre española y dice, ¿de dónde, verdad? ¿De dónde? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Está caucásico, es interesante. En el caso de los judíos, ellos tenían una manera de poder entender de dónde procedían. Ellos podían hacerlo. Y Mateo tiene la libertad y tiene la conciencia y la voluntad para persuadirnos de que Jesús tiene las credenciales para ser el rey. Eso es importante. Está muy importante. Y aunque no vamos a leer toda la genealogía por aspecto de tiempo, vamos a leer 2 versos relacionados a la genealogía que son relevantes. Dice el verso 1 del capítulo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que está diciendo no es que era hijo directo, está diciendo descendiente de 2 personajes entre los judíos supremamente importantes. Uno de ellos es Abraham, el otro es David, porque el Mesías tenía que proceder de ellos 2. Y entonces ya después de que menciona toda la genealogía, ¿verdad? Es por 3 bloques que te muestra acá en el verso 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María. Ahí está la línea. ¿Quién le dio la credencial para ser rey a Jesús? José. Pero José no era su papá. Legalmente sí. Si no, tienes que recordar que él fue y lo empadronó. ¿Te acuerdas? O sea, él fue y dijo: yo soy su papá, adoptivo. Vamos a ver más adelante, adoptivo. Pero le dio la credencial. Además que María también procedía de la tribu de Judá. Pero entonces dice el verso 17. Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice engendró a Jesús. De la cual, o sea, de María, virgen, nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Después de David hasta la deportación a Babilonia, otras 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. 3 bloques, 3 bloques. Ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo se daban cuenta? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabes que cuando Israel en el Antiguo Testamento regresó del cautiverio, ellos, luego algunos apelaron a un derecho de ser sacerdotes, de ser levitas, y tenían que demostrarlo? Y como era una teocracia, todos esos documentos, esa genealogía, se guardaba en el templo. Y de tal manera que en Esdras, capítulo 2, verso 62, dice, cuando volvían del cautiverio, dice, buscaron su registro de genealogías, o sea, las guardaban. O sea, se tenía. Ya vas a ver qué importante es todo esto. Dice, y no fue hallado. Hay quienes fueron y dijeron, yo soy levita. O que Jesús dijera, yo procedo del linaje de David. Yo procedo de Abraham. Yo soy de la tribu de Judá. Porque de ahí tiene que ser el Mesías. Tenía que demostrarlo. Y los que no se encontraban acá, miren qué pasó. Y no fue hallado, dice, y fueron, ¿qué pasó? Excluidos. O sea, tienes que demostrarlo. ¿Sabes que es precisamente lo mismo que pasó con Jesús? Y ahora avanzo un poco más rápido sobre esto. Jesús tiene toda la dignidad y todas las credenciales para ser tu rey. Él es el Mesías. Está registrado en la historia. Hubo documentos que lo comprobaban.
De hecho, me adelanto sobre un slide que está más adelante. Pero sabes que entre los muchos cuestionamientos que se le hizo al ministerio de Jesús, hubo uno que nunca se hizo. Es sobre su linaje. No vas a encontrar un texto en el que alguien diga, no, él no es de la tribu de Judá, no, él no es de la línea de David, él no es de la línea de Abraham, porque habían documentos que lo demostraban. A tal punto que Jesús podía decir, yo soy el legítimo rey, tengo las credenciales para gobernar tu vida. Y es lo que nos dice hoy. Y nació para eso. Y es una bendición para nosotros que Él lo haga. Sabes, en Génesis 22:18 dice, en tu simiente, le dijo a Abraham. ¿Por qué es tan importante proceder de estos dos personajes? Primero porque la nación de Israel procede de Abraham. Y aquí voy y avanzo rápido. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Sabes que hay personas que creen que Dios tiene un trato especial, exclusivo con Israel? Y que nunca pensó en nosotros. ¿Sabes que desde el momento en que Dios le hizo la promesa a Abraham de bendecir a todas las naciones, y quizás más en pequeño, ¿verdad? Pero siempre pensando en todas las naciones, a todas las familias de la tierra, Él pensó, por medio de la promesa de Abraham, levantar a un Mesías por medio del cual iba a bendecir tu vida. Porque cuando Jesús nació, con todas las credenciales para ser tu rey, y tú lo reconoces como tu rey, es un evento histórico, es un personaje real, es Dios, vamos a ver más adelante. Entonces, cuando empieza a gobernar tu vida, la bendición de Dios llega a tu vida, porque empiezas a manejar tu matrimonio como el rey te ha pedido, porque empiezas a conducir tus finanzas como el rey te ha pedido, porque empiezas a ordenar tu casa interna porque el rey te lo ha pedido. Y Él empieza a gobernar tu vida y esa bendición de esa promesa que se le hizo a Abraham se cumple en Jesús. Lo interesante es que dice, tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Sabes que para entender de manera categórica a quién se refería, es una profecía acerca de Jesús. Algo que en Gálatas capítulo 3, verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, o sea, a todos los hijos. No dice como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. ¿A quién se refería? A Cristo. ¿Sabes por qué era tan importante que el Mesías procediera de Abraham? Porque lo conecta con la promesa de Dios de alcanzarte a ti y de bendecirte a ti por medio de esa simiente. Y esa simiente es Jesús. Jesús nació siendo el rey con todas las credenciales para gobernar tu vida, para que cuando escuches su voz no lo tomes como una sugerencia, no lo tomes como un comentario, tiene autoridad. Él nació para ser tu rey y qué bueno es reconocerlo como tal. Pero también lo conecta al linaje de David y como te dije voy a avanzar un poco rápido en esto. Cuando dice en Jeremías 23:5, dice aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, el rey David, renuevo justo. Dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Si va a ser el Mesías, si va a ser el rey, tiene que venir del linaje correcto. Y voy a dejar un registro histórico, una genealogía que pueden revisar, que pueden constatar que le da las credenciales a Jesús para ser el rey. Que le da la dignidad a Jesús para ser tu rey. Y para que podamos reconocerlo. Y sobre todo esto, mira, la historia confirma la existencia de Jesús. Hermanos, no es una fábula, no es que alguien se lo sacó de la manga para iniciar una religión. Jesús existió, fue empadronado, estaba en los registros, la genealogía nunca fue cuestionada. Jesús es real, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey y tiene todas las credenciales para gobernar. ¿Sabes? La genealogía, como te decía, de Jesús es irrefutable. Pero ahora no está eso. Y si vas a la historia, sabes que en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Muy probablemente todos los documentos que estaban ahí fueron quemados. Pero antes de eso ya se daba fe de la existencia de Jesús. Si te interesa, hay historiadores como Flavio Josefo, judío no creyente, que registra historia sobre eso. Jesús es real y tiene las credenciales para ser nuestro rey. Pero luego Mateo, el Evangelio,
acá el escritor, pasa del linaje para hablar de su nacimiento. El nacimiento también reafirma que Jesús tiene todo lo que se necesita para ser tu rey. Y que lo mejor que nos puede pasar es que nosotros lo reconozcamos como tal y nos subordinemos a su voluntad. Y entonces una historia bien conocida, pero yo quiero parar en la narrativa para que consideres algunos aspectos que a veces los leemos de manera muy fugaz. Dice acá, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, José y María, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí te explico varias cosas. Aquí cultura, ¿verdad? Oriental y occidental. Los desposorios, sabes que la figura de estar desposado con alguien es muy similar a la de una pareja que toma la decisión de casarse primero por lo civil y después por lo que llamarían lo religioso, o por la iglesia. Esto es lo más parecido, aunque habían otros elementos, como había una dote que el padre pagaba por la novia, había un contrato incluso, era algo legal. La condición de José y María era algo similar a eso, donde alguien se casa por lo civil, pero todavía no se ha casado de parte de la iglesia. Y mientras tanto, en este lapso, no tenían relaciones sexuales, desposados o casados solo por lo civil y no se habían casado por la iglesia. En ese periodo era considerado, si uno de los dos o si ellos se unían sexualmente o si estaban con otra persona, eso se consideraba adulterio. Aquí tenemos un escenario complicado, que siempre leemos como, sí, ¿y de quién es? Del Espíritu Santo. ¿Crees tú que fue así? Yo creo que fue una situación que exigió y demandó mucha fe. Y fue un conflicto para José porque llega un momento en que le es anunciado a María y le dice, vas concebido del Espíritu Santo. Y ella dice, yo no he estado nunca con un hombre. Y le dice, tranquila, porque no va a proceder de un hombre, va a proceder de Dios. Es algo impresionante lo que está sucediendo. Pero entonces va y le cuenta a José. Y entonces, mi amor, te tengo una noticia. Sí, dime. Estoy embarazada. ¡Ah! ¿Emoción? ¿Conflicto? ¿Cómo así? Nosotros no hemos tenido relaciones. Nosotros estamos desposados. Nosotros, ¿de quién es? ¿Y qué responde María? ¿Y por qué le da risa? Grave. Muy grave. Muy complicado. Demandó de mucha fe de María, pero demandó mucha fe de José. Entonces vamos a ver el conflicto en el que entró él. Dice el verso 19. Y José su marido, como era justo, justo es alguien, tremendo que la Biblia nos ponga esta descripción de José, porque lo que está diciendo es, José era alguien a quien le importaba aplicar la ley correctamente. Era alguien correcto, Y entonces dice, verso 19, José su marido, como era justo, o sea, alguien que le importaba cumplir bien la ley, y no quería infamarla, o sea, es del Espíritu Santo, no es mío, ¿verdad? Y yo, ¿ahora qué hago? Y dice, quiso dejarla secretamente. Entonces uno piensa, ¿por qué? ¿Y por qué secretamente? Sabes que para eso es importante conocer un poco la ley. Aquí te lo resumo. Yo dije que iba a ser un poco breve acerca de esto. Pero aquí vemos el dilema de José. Ya le dio la noticia es tremenda. La señal del nacimiento del Mesías ponía en jaque a los involucrados y demanda de nuestra fe el día de hoy. O sea, que tú digas, Jesús nació de manera virginal y no procede de hombre, procede de Dios. Ya vamos a ver más adelante eso. Es una cosa impresionante lo que está pasando acá.
pero demanda de nuestra fe. Porque si tú no tienes esa fe para creer que Jesús nació de esta manera, entonces tú no vas a entregarle tu vida. Tú no lo vas a reconocer como el rey que él verdaderamente es y que tiene todas las credenciales para hacerlo. Es importante que entiendas lo que está pasando acá y el poder de Dios que está obrando en esta pareja. Y el dilema de José es este, mira, que según la ley, si alguien en esta condición de que estaban desposados y entonces queda embarazada, no es de él, y entonces lo que tenía que hacer según los textos que tienes ahí en Deuteronomio 22, si quieres leerlo todo, pero tenía que denunciar adulterio. Y aunque en esa época la ley no se cumplía tan literal o de manera muy celosa en aquel momento, sí habían casos donde la mujer era apedreada. Entonces José dice, no es mío, el muchacho no es mío, no le pongan José, ¿verdad? Y ya el Señor le ayuda porque le dice cómo deben ponerle. Del Espíritu Santo, uy, pero es del Espíritu Santo, ok, pero entonces la ley dice que debo denunciar adulterio, porque eso no es adulterio. Aquí es lo tremendo, mira. José llegó a un punto donde dijo, aquí no hay adulterio. Entonces tenía una segunda opción, que es la que ves. Secretamente se refiere que también en Deuteronomio capítulo 24, verso 1, dice que también podía apelar a encontrar una indecencia en ella, pero nunca dice de qué se trata. Pero es secretamente, o sea, no es algo público, no hay un juicio, nadie va a apedrear a nadie. Y entonces lo que está diciendo José es, yo creo que es del Espíritu Santo, yo creo que María es una mujer especial, yo quiero hacer la voluntad de Dios y yo veo toda esta situación tan complicada, no sé qué hacer, entonces lo que veo, lo mejor que puedo hacer es no afectar su fama, no infamarla, no afectar su fama. Y entonces que piensen que yo la abandoné, que piensen que yo la abandoné, que piensen que yo fui responsable, que piensen que fui yo. Tremendo, pero entonces uno piensa, ¿y cuál era la otra opción? ¿Cuál era la tercera opción? Desechar la primera y la segunda, que fue precisamente lo que sucedió. Dice verso 21. Verso 20 dice, y pensando él en esto, o sea, ¿la denuncio o la dejo? La dejo. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Ahora es una visión, es un sueño, es algo que no sucede el día de hoy, Dios nos habla por medio de su palabra, pero vas a ver que esta visión que reciben sueños está alineado a la palabra escrita del momento. No es como lo que vemos el día de hoy, que cualquiera se para a decir algo que soñó, algo que vio, algo que experimentó, y es algo que no tiene sustento en la Biblia. Esto no es así. Lo que vamos a ver es que lo que está escuchando José tiene un sustento bíblico. Dice el verso 21, y dará a luz un hijo. Es lo que está recibiendo José, dice. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí está el milagro. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira, hay muchas profecías acerca del nacimiento de Jesús que tienen muchos elementos que son lógicos, vas a ver. José es el padre adoptivo. Jesús necesitaba un linaje terrenal para tener las credenciales para ser nuestro rey. El rey de los judíos, rey nuestro. Pero también tenía las credenciales celestiales, porque necesitaba proceder de Dios. Y ahí es donde ahí sí José dice, me aparto y me agacho. O sea, yo no fui. Pero es que la Biblia lo había anticipado y sabes que lo había hecho de varias maneras. Uno de ellos, mira esta profecía, es muy, muy interesante. Porque aquí en Jeremías 31:22, hablando del nacimiento milagroso de Jesús, dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. ¿Qué dice? La mujer rodeará al varón. Y uno piensa, ¿cómo? Eso es lo que mi mujer hace. Yo siento que, como que para donde yo voy, ahí está ella, ¿verdad? Es como, me rodea.
¿Sabes qué? Esta profecía lo que está diciendo es muy descriptiva, es muy descriptiva. Porque lo que está diciendo es, la mujer va a lograr dar a luz, prediciendo lo del Mesías, y cuando necesite del hombre para procrear, ¿sabes qué va a hacer ella? Lo va a rodear, va a seguir y va a tener un hijo. Es imposible. El día de hoy la ciencia no puede hacerlo. Se necesita de un esperma y de un óvulo. Se necesita de un hombre o una mujer. Se necesita fecundar. Pero lo que está planteando el Señor es un milagro que, otra vez te lo digo, desafía nuestra fe. Yo creo que algunos, si hubieran podido elegir, dirían, ¿qué milagro hubieras preferido tú en lugar de ese, siendo José? ¿Cuál hubieras preferido? No, que el sol se detenga, como en los días de Josué, o maná del cielo, o que el mar se abra en dos, espectacular, uno así. No, tu esposa va a tener un hijo del Espíritu Santo. Uy, qué difícil, qué difícil. ¿Y sabes dónde se iba a evidenciar la fe de José? En el nombre que le iba a poner. Pero antes, ¿cuál era la profecía? Esa está en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que está recibiendo José? La confirmación de la promesa de este Mesías, cuya genealogía terrenal le iba a dar las credenciales para ser nuestro rey, pero también iba a tener las credenciales celestiales para hacerlo. Él procedía de Dios. Es que esto es lo tremendo, hermanos. Es que Jesús es Dios. Y su nacimiento milagroso le da la credencial para ser tu rey, para gobernar tu vida y tus decisiones, para reorganizar tus prioridades, para que puedas retomar el rumbo correcto de la vida, para que puedas entender quién es Dios, para que puedas conocer su voluntad, para que puedas entender que tú no eres el rey de tu vida, Jesús lo es. Tú no tienes las credenciales, Jesús las tiene todas. Y Él procede verdaderamente del Padre. Mira, también, fíjate, aquí debo aclarar algo. Es que el milagro era que una mujer virgen, y sabes que María, según la historia, podía tener entre 15 años y 21 años. Pudo haber sido muy jovencita. No se sabe con certeza exactamente qué edad pudo tener. Pero es un hecho de que nació Jesús de una mujer que no conoció varón. Esto es un milagro. Y tuvo que ser así para que nosotros podamos entender que Jesús procede de Dios. Y que si procede de Dios, Él puede gobernar mi vida. Él tiene la soberanía, Él tiene la autoridad, Él puede manejar mis circunstancias y Él puede hacer con mi juego de circunstancias lo que a Él le plazca. Y va a ser algo bueno para mí. Porque Él es mi rey. Él gobierna, Él gobierna. Pero es un error pensar que luego de que María tuvo a Jesús, siguió siendo virgen. Y lo digo con el respeto debido por una mujer espectacular. A veces algunos acusan de que ustedes no consideran a María como... No, María es una mujer espectacular, extraordinaria, una mujer de Dios, una madurez espiritual y una fe asombrosa, usada nada más ni nada menos para dar a luz al Mesías, el que es nuestro rey. Pero luego, no solamente tuvo a Jesús, y anatómicamente perdió su virginidad, sino que también tuvo más hijos más adelante. Y por eso yo te muestro este texto. En Marcos capítulo 6, verso 3 dice, ¿no es este el carpintero? Decían todos, ¿verdad? Hijo de María, hermano Jesús, están hablando de Jesús, hermano de Jacobo. Y el otro hermano, ¿cómo que se llama? José. Y no es el mismo Judas Iscariote, por favor, ¿verdad? ¿Y Judas? Y el otro, ¿cómo es que se llamaba el otro hermano de Jesús? Simón. Simón. Sí, Simón, así se llamaba, ¿verdad? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Sabes que lo que están diciendo es, ¿cómo viene a decir
que es el Mesías, sino el papá José. No entendían que era el papá adoptivo. No creían en el milagro de la virginidad de María cuando tuvo a Jesús. Pero luego tuvo más hijos. Ahora, y uno piensa, ¿eso es pecado? No. Entonces María falló en nada, porque el milagro era que Jesús naciera de una virgen. No que luego que naciera, su mamá siguiera virgen. Algunas veces se comete el error de satanizar o de llamar pecado algo que no es pecado. Pero el hecho es que el evento, mira, el evento de la Navidad no realza a José, no realza a María. Aunque son una pareja extraordinaria, realza a Jesús. Realza a Jesús, que nació de una virgen. Porque lo último que hace el texto, y con esto termino, es habla de un nombre. Y vas a ver qué importante es hablar de este nombre. ¿Cómo le dijo el ángel que debía ponerle a su hijo? Jesús, Jesús. Jesús significa Salvador. Ya vas a ver aquí la conexión de los nombres. Pero según la profecía, iba a ser reconocido, este Mesías iba a tener una identidad. Y la identidad, o el nombre si también lo prefieres, es Emanuel. Y el texto se encarga de traducirnos qué significa Emanuel. Y es Dios con nosotros. Ok. Si es Dios con nosotros, yo te lo pongo acá, mira. No puede ser Dios con nosotros. No podría serlo Dios con nosotros si no nace de una virgen. Porque si nace de la intimidad sexual entre un hombre y una mujer, como nosotros, no es Dios con nosotros. Es un profeta con nosotros, es un buen hombre como nosotros, una persona especial con nosotros, es alguien que dijo que era el rey con nosotros. Pero lo tremendo del nombre es que está uniendo todos los cabos y está diciendo Jesús tiene la genealogía, tiene la procedencia terrenal, tiene la procedencia celestial. Tanto así que al ser el Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo de una mujer extraordinaria que nació de una virgen, lo hace Dios con nosotros. Y si es Dios con nosotros, entonces su nombre tiene total sentido. Él es nuestro Salvador. Este rey también es nuestro Salvador. Y cierro con este verso y luego oramos. Que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Es tremendo porque dice, e indiscutiblemente, dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Te lo enfatizo, mira, Dios fue manifestado en carne. Hace más de 2000 años, Jesús nació de una virgen, puso sus piecitos sobre esta tierra, creció, vivió una vida perfecta, nos mostró el modelo de lo que es relacionarse con el Padre Celestial. Si queremos saber cómo agradar a Dios, solo tenemos que observarlo. Nos amó hasta el fin, nos dijo la verdad, nos envió al Espíritu Santo, el mismo que produjo su nacimiento por medio de María, siendo virgen, y nos confirma Dios con nosotros. Cuando tú estás en una situación compleja, cuando tú ves que no sabes qué hacer o ves que el escenario es muy difícil, cuando las circunstancias son muy adversas, cuando las personas son muy difíciles, recuerda que Dios está contigo. Dios está con nosotros. De hecho, Jesús cuando termina su ministerio y cuando Él muere y luego resucita, les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es una promesa. Dios está contigo hoy. Ay, pero es que yo estoy pasando por una situación muy compleja. Yo creo que es difícil. Es complicado. Para José fue difícil. Para María fue difícil. Para otras personas también lo fue. Pero hermano, recuerda el nombre de Jesús. Es nuestro Salvador. Pero es Dios con nosotros. Y el misterio de la piedad no termina ahí. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermano, recuerda, todavía faltan 3 semanas de diciembre y todavía la primera semana de enero, como que todavía quedan ahí unos residuos de, yo no sé, ¿verdad? De pavo, de
de buñuelo, disfrútalo. Mira, disfrútalo. Pero no pierdas de vista que el que nació, que lo que celebramos es que Jesús nació. Y nació para ser tu rey. Y tiene todas las credenciales para hacerlo. ¿Has tú tomado la decisión de hacerlo tu rey?